Hermanos, en la prédica anterior, el Señor nos mostró muy claramente el único ídolo que existe. El único ídolo que existe, hermanos, que nos mostró el Señor es el ídolo de el mí mismo. El enemigo más poderoso del hombre, el cual denunciamos aquí en la iglesia. Denunciamos a este enemigo que está agazapado, que está escondido, muy escondido, hermanos, en nuestro corazón. Y que constantemente este enemigo está luchando por prevalecer en nuestra vida, por prevalecer en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestra toma de decisiones, en nuestras prioridades, pero principalmente quiere separarnos y destruir la relación de nosotros con Dios. Este ídolo, mí mismo, no es más que el orgullo. No es más que el orgullo que está en nosotros mismos y que se manifiesta por medio del egoísmo. La prédica, hermanos, el día de hoy se llama ¿Cómo tumbar al mí mismo? Es decir, cómo tumbarlo del centro de nuestra vida, porque Él se pone en el centro de nuestra vida, se pone como en un pedestal, y hoy el Señor nos va a dar la manera, nos va a enseñar la manera de cómo ese ídolo tumbarlo, quitarlo. Tumbarlo significa tirarlo al suelo. Hoy el Señor nos va a mostrar cómo tumbar a ese ídolo del mí mismo. Hermanos, ya denunciamos a nuestro principal enemigo, el mí mismo. Es decir, ¿qué es el mí mismo? Bueno, pues el mí mismo son los deseos de la carne y los pensamientos desordenados de nuestra mente. Y ya lo desnudamos, ya lo expusimos, ya lo pusimos en el centro desnudo, lo denunciamos y lo señalamos en medio de toda la congregación. Está señalado. De tal manera que ninguno de nosotros, hermanos, puede ahora desconocer esta verdad espiritual. Porque todos ya lo estamos viendo perfectamente quién es ese enemigo. Hermanos, por tanto ya conocemos a nuestro enemigo. Entonces, ¿qué debemos hacer para echar fuera, tirar este enemigo y poner a Cristo en el centro de nuestra vida? Poner a Cristo en el centro de nuestra vida y tumbar del trono al mí mismo, a la carne y al egocentrismo. Pongamos a Cristo como centro de nuestra vida, como el único Dios, Rey y Salvador nuestro. Hermanos, pero ¿qué debemos hacer para quitar este egoísmo, para quitar este ídolo del centro de nuestra vida y poner a Jesús? Y poner a Cristo. Bueno, a continuación les mostraré 4 maneras
de negarnos a nosotros mismos cada día. Y además saber si lo estamos venciendo cada día a este ídolo del mí mismo. Porque aquí hay algo que es muy importante, hermanos. Puesto que el mí mismo está en nosotros, en nuestra naturaleza caída, déjenme decirles algo que es importante que conozcamos de una vez por todas. Que tendremos que negarnos a nosotros mismos, hermanos, a cada día y a cada instante durante toda nuestra vida. No es solo un evento, es algo permanente en el tiempo que nos permita el Señor estar aquí en la tierra en lo que llegamos a su presencia. Pero no debemos estar preocupados, hermanos, porque nosotros, los discípulos de Cristo, todos los discípulos del Señor Jesucristo, tenemos una gran bendición y provisión para nuestra vida cristiana. Y la primera de ellas es la seguridad de la victoria. Número 1. El Señor nos provee la seguridad de la victoria, que la podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amados hermanos, el verdadero discípulo de Cristo debe de confiar en esta verdad bíblica. Hermanos, la Biblia dice que Dios no nos enviará tentaciones que no podamos resistir. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Escuchen bien. Ninguno de nosotros que conocemos de esta palabra tenemos pretexto alguno para pecar, para sucumbir frente a la tentación. Nadie. Al contrario, hermanos, regocijémonos en esta seguridad que Dios nos da a los discípulos de Cristo. El decir que Dios nos dará la capacidad de afrontar la tentación, cualquiera que ésta sea, nos dará la capacidad de resistirla y además nos guiará hacia la salida, a poder salir de esa tentación. Hermano, déjame decirte esto.
La tentación por la cual hoy estás pasando, por la que ahora en este mismo momento estás pasando, porque todos estamos pasando por tentaciones, es algo que no puede vencerte. Lo dice la palabra de Dios. La única razón por la que no puede vencerte es porque Cristo está en el centro de tu vida y te dice y te asegura que la podrás resistir. Pero en cambio, ¿qué sucede si en medio de tu vida está el ídolo del mí mismo? El ídolo del mí mismo, recuerden que solamente busca satisfacer los deseos de la carne y los pensamientos desordenados. Por lo tanto, si el ídolo del mí mismo es quien nos gobierna, sucumbiremos irremediablemente a la tentación. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no podemos decir que si esta tentación nos vence, nos dobla o nos hace caer, es porque era más fuerte que nosotros. No lo podemos decir. Más bien, nos habrá vencido por causa de nuestro mí mismo. Basta, amados hermanos, de echarle la culpa a otros. El único responsable es uno mismo. Más bien, será porque Cristo no está en el centro de nuestra vida. Hermanos, somos hijos adoptivos de Dios por causa de Jesús, por causa de Cristo. Estamos sellados por su Espíritu Santo. No hay ninguna tentación que nos pueda vencer, hermanos. Y además, no solo eso, sino que Dios nos equipa para soportar las tentaciones. ¿De qué manera? Por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu, por el carácter que el Espíritu ha forjado en nosotros. Por ese carácter es que podremos resistir las tentaciones. Y esta, hermanos, es la instrucción de Dios a través del apóstol Pablo, que viene en 1 Corintios 10, en el siguiente capítulo, el 14, cuando dice: por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. Así dice el versículo 14. Huid de la idolatría. El apóstol Pablo dice: huyan de la idolatría, huyan de ese mí mismo, porque allí solo hay satisfacción de la carne. Mejor será, hermanos, que escojamos vivir negándonos cada día, conscientes de la existencia de esta idolatría
y dejando a Jesús al frente y en el centro de nuestra vida. El segundo punto que nos permitirá negarnos a nosotros mismos cada día y medir qué tanto nos estamos negando es precisamente negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y esto lo encontramos en Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cómo poner en práctica negarnos a nosotros mismos? Porque siempre hablamos de negarnos a nosotros mismos, pero no se enseña cómo negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo medir, hermanos, que efectivamente me estoy negando a mí mismo y qué tanto me estoy negando a mí mismo? Miren, hermanos, comúnmente, y ustedes lo experimentan todos los días, al igual que yo, todos, comúnmente, cuando nos levantamos en la mañana, despertamos enfocados en nosotros mismos. Normalmente nos levantamos egocéntricos. Cuando despertamos nos sentimos muy a gusto en la cama. Queremos quedarnos incluso un ratito más porque queremos dar al cuerpo la satisfacción de que se quede un momento más a gusto en la cama. Nos levantamos, desayunamos, saboreamos nuestro desayuno. En algunas ocasiones a lo mejor vamos a desayunar, o personas que van en el trabajo y en el trabajo piden o salen a desayunar. Pues vamos a esto que me encanta, que me gusta, y le damos gusto al gusto. Y nuestra mente empieza a pensar de inmediato cómo satisfacer mis necesidades, qué voy a hacer, qué pendientes tengo ese día, en fin. Y conforme avanza el día, hermanos, es que nos empezamos a enfocar en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Desde temprano, empezar a enfocarnos en Cristo, pasando por encima, escucha bien, de las obras pseudopiadosas, teniendo la disciplina de la gracia, haciendo nuestro tiempo devocional, haciendo oración, leyendo la Biblia, y no por apariencias, hermanos, sino porque esta sea realmente una necesidad auténtica de Cristo.
no por apariencias, no por una necesidad religiosa, porque por la apariencia o por la necesidad religiosa significa que estás bajo el control del mí mismo. La tercera manera es practicando la disciplina de la gracia cada día. Así como la anterior es negarnos a nosotros mismos cada día, a cada momento, la tercera es practicando la disciplina de la gracia cada día, a cada momento. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta disciplina de la gracia nos enseña a vivir bajo la gracia de Dios. Nos enseña a vivir bajo la gracia y no en las obras de la carne. Porque el mí mismo, hermanos, nos puede engañar muy fácilmente. Hay muchos cristianos tibios que viven por obras. Pero un discípulo de Cristo vive bajo la gracia. La gracia, que es un don de Dios, es un regalo. Vivir bajo la gracia de Dios significa negarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Si nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, por tanto creímos por medio de la fe, forzosamente estamos diciendo que estamos negándonos a nosotros mismos. No podemos, hermanos, estar bajo la gracia y tener a nuestro ídolo del mí mismo en el centro de nuestra vida. Es imposible. Eso no puede ser. Es imposible estar viviendo bajo la gracia y en el mí mismo al mismo tiempo. La palabra de Dios en Efesios 2 nos dice que las únicas obras que agradan a Dios, hermanos, son las que Él, Dios, preparó de antemano. Preparó anticipadamente para que anduviéramos en ellas. Que anduviéramos en ellas como un fruto del Espíritu Santo, mas nunca como fruto del mí mismo.
Las obras que le agradan a Dios son las que el Espíritu Santo produce en nosotros, que vienen de Dios, no las obras que vienen del mí mismo. En Tito 2, versículos del 11 al 15 dice el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, la gracia de Dios se manifiesta enseñándonos a todos a renunciar a nosotros mismos. Es decir, renunciar, dice Pablo, a la impiedad. ¿Cuál es el significado de la impiedad? La impiedad significa que no considera a Dios, Lo piadoso es alguien que vive para Dios. Lo impiadoso es lo contrario, alguien que no considera a Dios en su vida. Y aquí Pablo dice muy claramente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. A los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Y por último, el cuarto, santificándonos cada día. Es que podremos vencer, tumbar al ídolo de nosotros, de mí mismo, por medio de la santificación cada día. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 8. Escuchen, hermanos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Atención. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en prisión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo voy a leer de nuevo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice claramente que su voluntad es nuestra santificación, hermanos. Nuestra santificación es vivir apartado para Dios. Y si la santificación significa vivir apartado para Dios, no podemos vivir apartados para nosotros mismos. De nuevo, si observan, invariablemente llegamos a la misma afirmación. No podemos vivir apartados para Dios y vivir en nuestro mí mismo simultáneamente. Amados hermanos, tumbar al ídolo en realidad es tumbarnos a nosotros mismos del centro de nuestras vidas. Y la manera en que podemos hacerlo solamente es negarnos a nosotros mismos, es morir a la carne, como se dice también, morir a nosotros mismos. La manera de negarnos efectivamente a nosotros mismos cada día como lo dice la Biblia, es a través de la seguridad de la victoria. Seguir a Jesús negándonos a nosotros mismos cada día, a cada momento, es por medio de la disciplina de la gracia, cada día, a cada momento. Y 4, por medio de la santificación, cada día y a cada momento. El ídolo caerá irremediablemente, hermanos, y Jesús será levantado al frente y en el centro de nuestras vidas. Todos los días, como único Dios, Rey y Salvador de todos nosotros. Hermanos, es importante tener en cuenta que esto
estas 4 herramientas que nos da la Biblia para vencer a nuestro egoísmo, tendremos que llevarlas a cabo, vivirlas efectivamente en nuestras vidas, perfeccionarlas, pero algo que siempre tendremos que tener en cuenta es que por tanto traemos puesta nuestra condición caída, siempre estaremos luchando con ella, pero Dios nos da la seguridad de la victoria, amados hermanos. Amén. Oremos. Gracias, Dios, te damos este día por esta palabra que nos has dado, Señor. Permite que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, a lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, para que podamos ser transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y tener, Señor, en nuestra conciencia espiritual bien entendido que esta lucha es cada día, a cada momento, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros poder de tu Espíritu, llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para vencer a mí mismo a cada día y a cada momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Hermanos, gracias. Hasta luego.